Guayoseros y guayoseras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo. He vuelto a mi tierra después de varios días estar en la fría pero linda ciudad de Quito. No obstante, eh, ya estoy de vuelta en la Amazonía. Soy Akanga Ubiteritasi, soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas, benvenuti, welcome, Alishamushka a Guayusa Política, un espacio de comunicación política que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Hoy, como siempre, como todas las guayusas políticas, como todas las guayusas supinas, y contamos con la presencia de un invitado muy especial. Él es un pensador, un académico muy destacado, sabe mucho de comunicación, de derechos humanos, de la Constitución, de participación política. Es un tremendo jugador de 40, lo sé porque yo estuve ahí, lo he visto. Y es también un querido amigo. Me refiero, por supuesto, a Rommel Jurado Vargas. Querido Rommel, bienvenido a Guayusa Política. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gango, siempre un placer verte desde allá, desde la Amazonía. Pues acá te extrañamos en el frío y querido Quito. Pues bien, bien, en términos generales bien a pesar de las circunstancias. Bueno, qué bueno, Rommel, me alegro mucho. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el confinamiento en esta etapa ahora de luz verde para supuestamente salir? ¿Cómo les ha ido? Mira, como sabes, Doconda, mi compañera, es una persona que obedece a rajatabla las reglas y me obliga a hacerlo también. Entonces fue muy rigurosa con el tema del confinamiento y estuvimos aquí en el departamento encerrados casi todo el tiempo y recién desde hace poquito tiempo, una semana, tuvimos chance de ir al campo en un lugar muy aislado, muy rural, nos quedamos unos días y eso nos liberó el alma. Nos hacía falta ver el cielo, caminar, tocar la tierra. De verdad, uno se da cuenta que es hijo de la naturaleza precisamente cuando su ausencia se va notando. Bueno, así es. Lo propio pasó conmigo. Por ejemplo, en mi familia de la fría pero linda ciudad de Quito, nos vinimos acá a mi tierra amazónica justamente a sentir el calor y también otro tipo de contacto, ¿no? Rommel, a muchos invitados, muchas invitadas que hemos tenido aquí en Guayusa Política, al margen, obviamente, de lo triste que resultó ser esta pandemia en términos políticos, sociales, económicos. Mucha gente, digamos, aprovechó, lo que sea, escribir, a leer, ver más películas, ver más series. Y ¿cómo aprovechaste tú el tiempo del confinamiento en casa? Mira, yo tengo cierta compulsión por contar ideas. Además, consumo muchos productos culturales, algunos audiovisuales, y no hablo solamente de cine, sino también de documentales de carácter político y de carácter científico. La neurociencia, la biotecnología y la política son temas que ocupan mi interés. Entonces, hay unos ciertos programas, por suerte tengo acceso a muchas plataformas, desde HBO, no sé si se puede decir en pantalla, hasta el típico Netflix o Amazon Prime o otras plataformas que me permiten tener acceso a una gran cantidad de contenidos culturales, pero también científicos. Y claro, leer para mí es un placer y leo cosas diversas, ¿no? A veces al ser así para ponerse graves y serios, pero a veces cosas como de Willy Ruales, como por ejemplo, todos lloraban porque me moría de la risa, me muero de la risa porque todos lloraban, alguna cosa así. Y es una novela impresionante. Willy Ruales es de una potencia increíble y de un conocimiento de la idiosincrasia nacional que a mí me ha dejado encantado y alucinado. Es duro, tiene unas imágenes muy fuertes, es cruel, pero sin embargo describe bien muchos de los rasgos de nuestra idiosincrasia, nuestra forma de reír, nuestra forma de llorar, nuestra forma de hacer ironía, la burla como un recurso cotidiano y a veces violentísimo contra los demás y sobre todo contra uno mismo. Bueno, Ya sí, me acordé del libro, todos lloraban. todos lloraban, listo. Anótenlo, guayoseros y guayoseras, para que
para que leamos ese libro. Yo también, de hecho, he intentado dedicarme un poco también a la lectura en este confinamiento. Yo, ojalá no me maten, leí Mario Vargas Llosa, sus obras, digamos, más tempranas, más famosas, como por ejemplo La Casa Verde, una magnífica novela que describe la Amazonía del Perú, que me llevó, por ejemplo, a cuando yo tenía 11 años, que me fui a una comunidad que se llama Yanayacu, donde tú ves los bufeos en el río, ves los papagayos, los tucanes ahí, como ver carros en la calle, ¿no? Entonces, me llevó, digamos, a mi infancia cuando caminaba por la selva ahí con mi familia. Pero bueno, creo que son ejercicios que, y quizás es necesario decirlo, que desde el privilegio también nos permiten estar un poco menos, eh, no alocarnos demasiado con esos cambios de, de rutinas que tuvimos repentinamente con esto de la pandemia, ¿no? ¿Tú qué opinas, Romer? Primero decir que a mí Mario Vargas Llosa como escritor me parece magnífico y en la misma proporción me parece terrible como político. O sea, como político es de lo peor, pero como escritor es magnífico. Yo he leído mucho de Mario Vargas Llosa, me gusta cómo escribe. También es una persona que conoce el Perú profundo y es uno de los pocos autores latinoamericanos muy conocidos que le ha dado un lugar importante a la Amazonía en los relatos. Uh -huh. Mira, en El viaje del Celta, que es una de sus obras más recientes, hay un espacio dedicado a la explotación del caucho en Loreto y a toda la forma durísima en que los esclavos nativos y las poblaciones nativas eran literalmente expoliadas por los holandeses para la extracción del caucho Uh -huh. y lo que había alrededor, ¿no? La violencia, las marcas, la violación sexual. Es una cosa espectacular. O sea, como escritor es magnífico, pero como político ahí sí ya yo pues, presento mis reservas, por De decirlo menos. lejitos nomás, de lejitos. Elegidos. Sí. Es lo que tú decías, ¿no? ¿Qué hace uno en la pandemia? Pues yo, en mi caso, pude seguir trabajando, porque mi trabajo está más ligado a producir ideas, a hacer análisis, he podido seguir trabajando. Pero he tenido que constatar como amigos queridos que tenían emprendimientos personales o que eran empleados o que tenían simplemente un trabajo en una empresa privada o eran funcionarios públicos, han sido separados de su trabajo, han sido precarizados, han sido despedidos y liquidados de forma injusta, en fin, maltratados. Yo creo que en ese sentido, la sociedad y sobre todo el gobierno se ha portado supremamente maltratante con los ciudadanos, sean quienes sean, desde educadores hasta funcionarios públicos, desde empresarios o microempresarios o empresarios medianos hasta, qué sé yo, no sé, pues pequeños trabajadores de una empresa, qué sé yo. Ha sido muy fuerte, eso ha sido muy fuerte. Y se ha creado un entorno un poco de desánimo, te voy a decir. Por muy bien que puede estar uno, por mucha suerte que hayamos tenido en poder seguir trabajando, el entorno se ha vuelto un poco tenso y un poco triste también. Hay que decirlo, todo hay que decirlo. Así es, Rommel. Y bueno, has dado la pauta para empezar, para hablar sobre lo que hemos venido a hablar. ¿Qué te parece si nos alistamos y tomamos guayusa, querido Rommel, como suelo decir yo a todos los amigos y amigas que vienen a este espacio? Ahora, para que los guayuseros y las guayuseras sepan, hoy vamos a hablar sobre derecho y la participación política, ¿no? Tu perfil es idóneo para hablar sobre aquello. Y yo quería preguntar, bueno, en la coyuntura actual que estamos viviendo, que es muy compleja, creo yo, políticamente, todo el mundo le está parando bola a lo económico, que está bien, ¿no? Está bien. La gente necesita el dinero en sus bolsillos para consumir la comida, todo lo básico que se necesita consumir, no estoy hablando de lujos ni de hobbies ni de ir al cine, sino lo necesario para subsistir. Sin embargo, quizá la política está un poco relegado, es decir, lo que sucede políticamente está un poco relegado, porque, y es lo que conversaba también hace un par de semanas, por ejemplo, con Fernando Casado, ¿no? El tema de
de la persecución política, utilizar este marco jurídico, este marco legal para la persecución política. Y yo quiero más o menos iniciar, Rommel, y preguntándote cómo tú ves actualmente el panorama político, eh, ya que se está utilizando el derecho, ¿no? El derecho como entendido como algo, como jurisprudencia, ¿no? Y, para inhabilitar participación política o para impugnar, ya sea por una coma mal puesta o por algún error. ¿Y cómo tú ves eso? ¿Se está cotidianamente eh, creando este sentido común de que, bueno, si es que no queremos que tal persona participe, entonces vamos a usar el derecho para evitar que participe y así va a tener este espejismo de legalidad, ¿no? ¿Cómo ves eso tú, Ron? Mira, yo leo la política generalmente a través de mi principal preocupación y ocupación profesional, que son los derechos humanos. Entonces, cuando yo pienso la política desde los derechos humanos, lo primero que me pregunto es, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Qué es la ley? La ley no es otra cosa que la expresión de la voluntad de los ciudadanos, que se expresa a través de los asambleístas que elegimos y se formula de esta manera por el órgano competente en términos democráticos. Hemos elegido unos representantes que siguen un procedimiento dentro de la Asamblea Nacional y nos proveen de la ley. Esa ley para nosotros tiene que ser respetada y obedecida porque no es otra cosa que nuestra propia voluntad. Entonces, lo primero que pienso es, en estos tiempos se han creado leyes que beneficien a los ciudadanos, que estén cercanas a los ciudadanos, que respondan a nuestras necesidades y expectativas en términos de pandemia. Inmediatamente me respondo que no. La ley llamada de ayuda humanitaria y la ley de las finanzas públicas han cumplido unos objetivos que en el fondo recortan derechos de los ciudadanos, empeoran sus condiciones de vida, les niegan posibilidades de acceso al empleo digno, incluso a la salud digna, y también hacen o permiten que actores, sobre todo financieros, carguen el peso de la crisis en los más empobrecidos y también en la clase media. Cuando veo la política desde los derechos humanos, lo que veo es un gobierno aliado a un conjunto de actores financieros y económicos que están poniendo todo el peso de la crisis a través de leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, lastimosamente, sobre la gran mayoría de ciudadanos que cada día están más empobrecidos y más precarizados. Eso por una parte. Luego, yo pienso que el Estado solamente justifica su existencia, su permanencia, en la medida en que despliega todo su poder para lograr que los derechos reconocidos por los ciudadanos sean plenamente ejercidos. Este es el razonamiento básico que justifica la existencia del Estado. Y me pongo a ver si es que esa ha sido la conducta del Estado, de los gobernantes en pandemia y saliendo de la pandemia. Entonces, en pandemia hubo una serie de restricciones de derechos fundamentales usando el estado de excepción. Lo que se dijo es, como hay posibilidad seria de contagio, vamos a restringir la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Y a todos nos pareció justificado que esto se haga precisamente por razones sanitarias. Pero no puedes restringir estas libertades que inmovilizan, que atan de pies y manos a los ciudadanos y simultáneamente tomar unas medidas muy violentas en contra de sus derechos y medidas que empeoran sus condiciones de vida. Es como amarrar a alguien y golpearlo. Así de fuerte es la imagen. Es como si alguien te golpeara mientras otros te sujetan para que te golpee. Y en ese sentido, me parece que los poderes públicos se han deslegitimado, han traicionado su mandato fundamental de servir para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El hacer político de los poderes públicos ha sido precisamente traicionar su principal mandato, que es realizar en la práctica, en la vida cotidiana, estos derechos fundamentales. Pero estas restricciones de derechos a la libertad de tránsito, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de, digo, en teoría no había esas restricciones, libertad de prensa y expresión, pero ya vamos a ver que sí, en la práctica sí, han traspasado el estado de excepción. Hoy mismo, tengo entendido que un movimiento una de sus centrales partidarias fue
clausurada y se le impuso una multa muy severa porque los ciudadanos que pertenecen a esta opción política habían decidido pues reunirse. El derecho de reunión es un derecho protegido por la Constitución. El derecho de asociación es un derecho protegido por la Constitución. La libertad de tránsito es un derecho protegido por la Constitución. Y la libertad de participación política y de expresión están protegidas por la Constitución. Esto quiere decir que para limitar uno de esos derechos es indispensable que exista una ley de la Asamblea Nacional que establezca las limitaciones a estos derechos. Pues nada, hoy una simple ordenanza municipal, una norma que tiene 5 grados jerárquicos menos que la Constitución, ha atropellado los derechos constitucionales que te he mencionado, los de libertad de asociación, los de tránsito, los de participación política, los de reunión e incluso los derechos de libertad de expresión, porque no han permitido a estas personas que tenían una opción política legítima, pues expresarse. Sin embargo, 2 días antes, en la misma ciudad de Guayaquil, hubo una gran concentración del Partido Social Cristiano que fue promovida, digamos. Y además, unos días antes, la alcaldesa de esa ciudad sale en una reunión pública con mucha gente sin mascarilla bebiendo cerveza. Entonces, no puedes usar el Estado de Derecho, las normas, para quitarles derechos a los ciudadanos que consideras tus opositores o tus adversarios políticos y para crear condiciones beneficiosas de competencia ilegítima, de competencia desleal respecto de las personas que comparten tu visión de la vida, que son tus partidarios. Me refiero concretamente a los cristianos que han disfrutado todo este apoyo público para hacer su campaña en Guayaquil. Estas cosas son las que me preocupan. El uso selectivo del poder y la autoridad del Estado para crear normas, incluso reglamentarias, que se permiten restringir derechos constitucionales. O sea, es el absurdo total. Esto en un país civilizado no pasaría jamás. Y me preocupa que esta sea la tendencia del actuar político y me preocupa lo que esto está causando en la ciudadanía. La ciudadanía, en términos generales, uno diría, ay, qué pasivos estamos, solamente somos de redes y no sé qué, pero la ciudadanía está acumulando unos sentimientos que pueden explotar en un caos social, sentimientos de indignación, sentimientos de molestia, sentimientos de frustración. Y creo que los actores políticos deben hacer conciencia de los sentimientos y de las actitudes que están provocando en la ciudadanía y de las repercusiones que esto tiene en la democracia, en el Estado de Derecho y que seguramente tendrán también en el siguiente proceso electoral. Ya una cosa supremamente ilegítima de la que hay que hablar, claro, si crees ahora mismo o más adelante, tiene que ver con el lawfare, es decir, con la guerra judicial. Ahí ya no solamente es esta neutralización de los derechos de los ciudadanos, este tomarles de las manos y de los pies para golpearles con medidas económicas, sino que es localizar al adversario político específico y desplegar contra él todo el poder del Estado con una brutalidad y misericordia para perseguirlo y anularlo en todos los campos posibles, contra su libertad, contra su patrimonio, contra su honra. Muchos han tenido que exiliarse. Eso ya es una cosa brutal. Me recuerda a las persecuciones que en la Guerra Civil Española se emprendían contra los masones. No delatar a un masón era causal de ser encarcelados 5 años. Entonces convirtieron a la población en delatores de masones. Y los juicios contra los masones no tenían abogado defensor. Y las penas eran confiscatorias, no solamente de sus bienes, sino de los bienes de su familia. Y se prohibía tener negocios con los masones. Un poco así de brutales de esta normal, cualquier figura con cierta maquinaria, una sofisticación de la violación de derechos humanos. Antes daban garrote, ahora te anulan, te vean como un proceso administrativo o muchos te denigran, te llaman prófugo y delincuente. Eso es inaceptable, inaceptable. Perdón si tengo demasiada pasión, pero en mi condición de defensor de derechos humanos estas cosas me pueden, no hay otra justificación.
No, bueno, es sumamente importante, Rommel, no te disculpes, porque para eso también está este espacio, ¿no? Para indignarse también y debatir y reflexionar profundamente, porque además eso es una Guayusa Opina. Has mencionado varios temas de trascendental importancia. Ahora, yo quisiera tal vez tomar un paso para atrás para explicar a las guayuseras y a los guayuseros. Y creo que también porque yo más adelante quiero plantearte otra cuestión, ¿no? Que yo la vengo pensando desde hace mucho tiempo para entender bien, porque yo creo que el poder mediático y el poder económico que tiene el poder, que tiene atado de manos al poder mediático, o más claro, que están casados, puede soltar ideas, conceptos de manera muy suelta, ¿no? Y que quizá los ciudadanos, las ciudadanas, no logran comprender del todo porque justamente por eso, porque lo sueltan así nomás creyendo que todo el mundo lo entiende. Pero yo quisiera a ver si tú nos puedes explicar mejor, Rommel, qué es un Estado de Derecho y qué debemos entender por Estado de Derecho o que un Estado es de derecho, ¿no? Yo te planteo esto para después plantearte otra idea mía que quizás es un poco radical, pero quiero dejarlo para después. Mira, no oí mucho de la pregunta porque tuve algún problema de conexión. Sin ¿Ya? embargo, entiendo que la idea básica es explicar cómo funciona el Estado de Derecho. Sí, 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 sí. Bien, en el Estado de Derecho, la regla básica, la regla superior, es que la ley debe ser obedecida, que no hay ninguna voluntad por encima de la ley. Los jueces no están por encima de la ley. Los gobernantes, el presidente, los ministros de Estado, los alcaldes, los prefectos no están por encima de la ley, están sometidos a la ley. Los asambleístas están sometidos a la ley. Todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley. Sin embargo, lastimosamente, en nuestro país hay ministros que se permiten decir que la realidad superó la legalidad y entonces se va a actuar desde la realidad a pesar de la ley. Esto es fracturar el Estado de Derecho, esto es romper el Estado de Derecho. ¿Por qué existe el Estado de Derecho? El Estado de Derecho existe porque los ciudadanos requerimos condiciones materiales para poder vivir de forma pacífica y civilizada. Le cedemos al Estado una parte de nuestro poder para que el Estado nos devuelva esas condiciones materiales, sociales y políticas para la convivencia pacífica y civilizada. Por eso la primera regla del Estado de Derecho es respetar la ley. Quien no respeta la ley no respeta la convivencia pacífica, ni civilizada, ni democrática. La segunda cosa que caracteriza al Estado de Derecho es que la razón de ser del Estado es que los derechos humanos se realicen. Los derechos humanos se constitucionalizan. En nuestro caso tenemos varios acápites reconociendo derechos humanos a los que llamamos derechos fundamentales o derechos constitucionales, y el Estado sirve para que esos derechos se realicen cotidianamente. Esa es su misión suprema. Entonces, el Estado de Derecho no existe cuando el gobierno, en lugar de hacer que los derechos se ejerzan, viola tus derechos, ya sean los derechos económicos, los políticos, los derechos sociales, o ya sean los derechos más clásicos, las libertades. Te apalea, te encarcela, te hiere, te quita un ojo. Ese es el Estado de Derecho, un Estado en donde la función del Estado es proteger los derechos. Y finalmente, para decirlo brevemente, en el Estado de Derecho todos los actos del poder público son justiciables, es decir, pueden ser juzgados. Y además, en el Estado de Derecho, el poder se divide en funciones. Nosotros tenemos 5 funciones del Estado que ejercen o deberían ejercer controles recíprocos para que ninguna función del Estado, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni la función de participación ciudadana y control social, ejerzan de forma arbitraria el poder. Las funciones del Estado están divididas y se vigilan recíprocamente. Esto es lo que se conoce en inglés como el checks and balances, es decir, como el sistema de pesos y contrapesos que se ejerce para que el poder público no sea abusivo y arbitrario. En líneas generales, esto es guayuseros y guayuseras, el Estado de Derecho. La clase es más larga, si alguna vez tienen oportunidad, pues con gusto. Importante, Rommel, lo que explicas. ¿Y por qué yo traje a colación esto? Bueno, porque lo que
lo que conversábamos al principio, ¿no? Todas las leyes, la supuesta ley humanitaria en la Asamblea Nacional, eh, las cartas de intención con el FMI, las medidas económicas que se están tomando eh, a partir de los acuerdos con el FMI y con demás organismos internacionales de financiamiento. Eh, ¿No es eso también romper con el Estado de Derecho? Por supuesto que sí. Mira, tú has tocado uno de los temas más sensibles y que creo yo van a ser más polémicos de aquí en el futuro. Al 30 de marzo de este año, el precio de los papeles de deuda en el mercado secundario de deuda ecuatoriana equivalían al 30% de su valor nominal. Al 30% de su valor nominal. Es decir, si un papel valía $100 nominalmente, en realidad se pagaba por ese papel $30 en el mercado secundario. Y los grandes tenedores de deuda ecuatoriana habían asentado contablemente la pérdida. En realidad no es pérdida porque ya por muchos años pagamos muchos intereses y esa gente había recuperado su capital y tenía incluso una utilidad. Por eso podía vender a 30 centavos de dólar cada dólar de deuda. Alguien, alguien compró mucha deuda, al 30% de su valor. Para el mes de abril, el gobierno ecuatoriano anuncia que va a pagar esa deuda y que va a hacer incluso pagos de deuda adelantada. Eso significó que para el 30 de julio ya el precio de la deuda no sea del 30% de su valor, sino del 45% de su valor. Pero los primeros días de septiembre, después de hechos una serie de pagos, se hace un anuncio de propuesta de refinanciamiento de la deuda externa. Y ese anuncio de propuesta de refinanciamiento de la deuda externa contempla que el Estado ecuatoriano va a reconocer el 91% de los papeles, del valor de los papeles de deuda, si es que estos son convertidos en nuevos papeles. El que compró en 30 y acabó recibiendo 91 tuvo una ganancia magnífica en cuestión de meses, del 30 de marzo a los primeros días de septiembre. ¿Quién paga esa deuda? Los ecuatorianos. Y una vez refinanciada la deuda hasta el año 2040, más o menos 16.000 millones de dólares, una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares son en intereses hasta el 2040. Es decir, que lo que podíamos pagar con escasos 5.000 millones de dólares el 30 de marzo, tendremos que pagar con 25.000 millones de dólares de aquí hasta el 2040. Y alguien se está haciendo muy rico con este tipo de transacciones y esta forma de renegociar la deuda externa. Esto que te digo yo no es que lo he denunciado yo o lo he investigado yo, lo denunció e investigó la plataforma Va por Ti Ecuador. Entiendo que hay una veeduría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también, y también lo denunció el Observatorio por la Dolarización. Y dio una serie de explicaciones que no se han dado. Y la persona responsable de todas estas negociaciones, el ministro de Finanzas, ahora parece ser que va a convertirse en uno de los vicepresidentes del Banco Interamericano de Desarrollo, nada más y nada menos. Entonces ahí uno dice, esto es inaceptable, es intolerable. Este señor, desde mi perspectiva, ha cambiado el futuro y el bienestar de todos los ecuatorianos por su personal bienestar y futuro en ese organismo internacional. Es evidentemente. Y yo porque, y a mí me parece importante, Rommel, vincular esto, ¿no? Lo que tú nos explicas de manera muy clara, muy didáctica, porque no sé si tú viste, y no sé si los guayuseros y las guayuseras vieron, yo hoy vi un video realmente desgarrador, ¿no? Realmente que a mí me hizo llorar, no voy a mentir, de una señora que quería lanzarse de un puente peatonal, no sé en qué sector de Quito, y en donde los policías metropolitanos actuaron rápido y evitaron que la señora se lance de este puente, ¿no? Para acabar con su vida, porque no tenía plata para pagar el arriendo de donde ella vivía. No tenía plata para la comida. Y eso desde mi perspectiva, y
con la explicación muy clara que tú nos has dado. Eso para mí también es una violación del Estado de Derecho a partir de medidas económicas que también atentan contra lo que supuestamente se debe hacer constitucionalmente. No sé si tú quizá ahí nos podrías ilustrar un poco más cómo se relacionan ambas cosas, porque a veces, como digo, pueden pasar desapercibidos ese tipo de temas, ¿no? Mira, si a mí me dicen que tengo derecho a la educación, que tengo derecho a la salud, que tengo derecho a la vivienda, que tengo derecho al trabajo, la pregunta que yo hago es, ¿y cómo voy a lograr ejercer ese derecho? Le pregunto al Estado. El Estado me responde, vamos a hacer una serie de políticas públicas con un conjunto de recursos económicos, materiales, legislativos, tecnológicos, para acercar todos los bienes y servicios que concretan esos derechos económicos, sociales y culturales a usted. Entonces vamos a hacer inversión pública para generar empleo que complemente la inversión privada que también genera empleo. Vamos a crear escuelas donde haya pupitres, donde haya tecnología, donde haya computadoras, donde usted pueda estudiar. Vamos a crear programas habitacionales o bonos de vivienda que le permitan adquirir un lugar donde vivir y vivir en condiciones dignas. Así es como los derechos se ejercen a través de políticas públicas. ¿Quién financia las políticas públicas? El Estado. Entonces, el Estado decide hacer estos negocios de reendeudamiento en tan malas condiciones, lo que está haciendo es quitándonos los recursos públicos que sirven para la realización de nuestros derechos y enviándolos fuera del país para pagar deuda externa adquirida en unas condiciones de verdadera usura y oportunismo. Por eso nuestros derechos peligran en estas renegociaciones de la deuda. No hay plata para ejercer los derechos porque se la han llevado para pagar las deudas. Ahora, yo te pregunto esto, Rommel, también, y me parece sumamente interesante lo que estás explicándonos. Alguna vez vi en una encuesta en la BBC de Londres, eh, no recuerdo, o sea, no recuerdo bien, pero era una encuesta donde decía usted, ¿qué prefiere? ¿Seguridad económica o que sus derechos sean garantizados? Y la mayoría de la gente contestó que prefiere seguridad económica a que sus derechos sean garantizados. Eh, y cómo vincular aquello, ¿no? En materia de derechos humanos, en materia del derecho a la participación política, en materia del derecho a la protesta social, como vimos en octubre, que se cumple ya un año, ¿no? De lo que sucedió en 2019. Y quiero enfatizar esto justamente porque me acuerdo de esa encuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo tú podrías explicarnos, Rommel, para decir, a ver, eh, lo que sucede en su bolsillo, en su cuenta, lo que tenga debajo del colchón o como usted desee guardar su dinero o ahorrar, está muy atado al resto de derechos? ¿Cómo tal vez dibujarlo de una manera en que realmente nos preocupemos y, ¿por qué no, nos indignemos de lo que está sucediendo en materia económica en el país, vinculado a los derechos humanos que tú al principio mencionabas, que no puedes ver la política, la economía sin los lentes de los derechos humanos? Mira, los derechos no son otra cosa que las condiciones materiales para la vida digna. Si no tienes esas condiciones materiales, si no tienes recursos para darte a ti mismo, por ti mismo, esa vida digna, esas condiciones, un lugar digno donde vivir, una cama donde dormir, una alimentación que te permita desarrollarte, crecer, que no te atrofie, un cuidado sanitario cuando te enfermas, un cuidado preventivo, un cuidado de las madres gestantes, un cuidado de las adolescentes. Si no tienes dinero para darte eso por ti mismo, el Estado y la sociedad, que generan muchísima riqueza, tienen que redistribuir esa riqueza para que todos tengamos un mínimo de condiciones que nos den dignidad en la vida. Los que están bien situados, los que tienen plata guardada, los que tienen plata en los bancos, los que tienen grandes empresas, claro que pueden darse condiciones dignas de vida a sí mismos. El problema son todos los demás. Y el problema es que cuatro de cada 5 ecuatorianos tienen
unos, dificultades para darse condiciones de vida dignas por sí mismo, y dos de ellos no pueden darse condiciones de vida dignas a sí mismos. Entonces, es la sociedad en su conjunto la que tiene que suplir estos vacíos. La riqueza de la sociedad no solo es económica, sino sobre todo tiene que ver con las personas, con su diversidad, con sus capacidades. Lograr que la riqueza sirva para el desarrollo y el bienestar de las personas es el objetivo del Estado. El Estado está al servicio de las personas. Pero lo que nos está pasando es que hay un Estado rapaz que toma los recursos públicos y los reconduce a manos privadas, dejando sin recursos la posibilidad de ejercer los derechos. Nos están literalmente quitando los derechos cuando mueven el dinero de los ecuatorianos hacia el exterior de muchas formas. Una es la que te he dicho, el pago de deuda externa en condiciones inaceptables, pero otra es la cuando sacas el dinero a los paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos, es decir, para evitar la contribución al Estado de manera que todos gocemos de derecho, le robas derechos a los ciudadanos. Cuando te llevas esos recursos afuera para evitar el pago de impuestos, lo que haces es impedir que mucha gente que no puede darse por sí mismo condiciones de vida dignas, viva precarizada y de forma indigna porque te ha llevado los recursos que les pertenecían. Y eso hay que tomar conciencia. Recursos económicos y realización de derechos son cosas que están ligadas. Rápidamente quiero saludar a la gente que nos escribe por redes sociales. A Leo Más, un saludo, muchas gracias, nos felicita por el tema. A Roberto Naranjo dice saludos a Rommel, excelente tema, muchas gracias, igual saludos. Nos ven desde Puyo. A Mary Ordóñez desde Loja, excelente programa, temas de interés público explicados con mucha claridad y experticia. Muchas gracias, Mary desde Loja. Rommel, para continuar, tenemos, o bueno, tenemos, no sé cómo explicarlo porque sí da un poco de vergüenza, una Asamblea Nacional totalmente desvirtuada. Una Asamblea Nacional que parece el antiguo Congreso de la época de Yamil Mawad y de los personajes que siguen hoy en día tratando de llegar a la presidencia, como el banquero Guillermo Lazo. Y ¿por qué? Pero está tan desvirtuada que yo personalmente tengo un sentimiento de que a la gente no le interesa la Asamblea Nacional, no le interesa lo que sucede y no le interesa quién ahora se está postulando para llegar a la Asamblea Nacional, ¿no? Quizá por los mismos motivos que en el 99, en el 96 o lo que sea, la gente quizá tenía la misma percepción. Yo ahí era muy niño todavía, pero algo me acuerdo. Y totalmente desvirtuada. ¿Qué rol cumple la Asamblea Nacional en la garantía de derechos humanos? ¿Qué rol cumple la Asamblea Nacional también en arrebatar los derechos humanos? ¿No? Que, en este complejo escenario político que estamos viendo, Rommel, la Asamblea Nacional desvirtuada, como dije, ¿cómo la evaluarías y cómo tú rescatarías su importancia para los comicios venideros en el 7 de febrero de 2021? Mira, déjame empezar por esta parte, que es la final que has planteado. Es supremamente importante, crucial, que los ciudadanos conozcan y elijan a sus representantes a la Asamblea Nacional. Esos representantes son la voz del pueblo en la creación de la ley, en la creación del derecho, y son el dique político más fuerte con el cual uno se puede oponer a la arbitrariedad, sobre todo del poder ejecutivo. Por eso es indispensable que los ciudadanos reflexionen bien su voto al momento de elegir, pues, asambleístas por su ciudad, por su provincia, por su región. Bueno, en realidad por su provincia y asambleístas nacionales, eso es lo que elegimos. Y hay que encontrar ecuatorianos que sean capaces, que sean jóvenes, que sean fuertes, que estén preparados, que tengan experiencia al mismo tiempo. Es decir, hay que encontrar estos liderazgos renovados. Yo creo que el país tiene que optar, ojalá en todas las provincias, por gente joven, capacitada y comprometida con los derechos de los ciudadanos. Eso es absolutamente importante. Y explico por qué. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado. O sea, todos los poderes son importantes. El más rico
y el más fuerte es el Ejecutivo. Tiene el dinero y tiene la fuerza de los militares, los policías y algunos dicen que los medios de comunicación. Pero el más legítimo, el que expresa la voluntad de los ciudadanos, el que nos da las normas para mantener el Estado de Derecho, el que puede frenar los abusos y arbitrariedades de los otros poderes, es principalmente el poder legislativo. Por eso es supremamente importante hacer una buena elección de nuestros futuros asambleístas. Sobre ellos pesa una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad de lograr que haya armonía, que haya seguridad jurídica para avanzar en cualquier proceso o proyecto político que el pueblo ecuatoriano decida apoyar. Es supremamente importante. Ese, el Poder Judicial, por supuesto, que permite separar como si fuera un árbitro y poner en su lugar a cada jugador, son fundamentales para la democracia. El poder de la presidencia es el poder de ejecutar, el poder de hacer, el poder de planificar esas políticas públicas de las que hablábamos y llevarlas a cabo en lo cotidiano, pero lo hace subordinado a la ley, subordinado a la tutela de la Asamblea Nacional, que tiene la capacidad de incluso de destituirte por incumplimiento de tus funciones mediante juicio político. Así de poderosa es la Asamblea. Ahora bien, ¿por qué una función tan poderosa, tan necesaria, tan fundamental para la democracia se ha degradado tanto? La primera razón, y hay que decirlo, es que la fuerza política que llegó a la Asamblea mayoritariamente, que era Alianza País, fue fraccionada, fue fracturada. Una gran facción, más de 40 asambleístas, se quedaron con el gobierno, con el Ejecutivo, y una facción de 33 asambleístas se quedaron en la oposición. A esta facción de los 40 que se quedaron con el gobierno se sumaron los asambleístas del Partido Social Cristiano y los asambleístas de Creo y de algunos otros pequeños bloques para cogobernar con Moreno. Esa gran coalición entre la Asamblea Nacional y el gobierno, con esta pequeña resistencia que fue la de la Revolución Ciudadana, es la que ha permitido que el gobierno nacional viole derechos incluso a partir de la elaboración de leyes, porque tenía una enorme mayoría en la Asamblea. Esa mayoría, lastimosamente, no ha sido el fruto de una posición ideológica, porque si así fuera, tendríamos que respetar, sino que ha sido el fruto de una serie de acuerdos ilegítimos que se están descubriendo. Acuerdos que han pasado por la entrega de hospitales, por la asignación de cargos, por negociaciones alrededor de las medicinas y los muertos, también por chantajes políticos de lo que tenemos entendido. La Asamblea Nacional ha caído tan bajo precisamente porque este recorte, esta agresión a los derechos de los ciudadanos se ha hecho con base en la componenda y en el rédito personal, en el enriquecimiento personal. Claro que se han equivocado los asambleístas, pero también de alguna manera nos hemos equivocado los ciudadanos. No hemos elegido a... Mira, un buen representante tiene que tener una propuesta, tiene que saber contarnos esa propuesta y tiene que comprometerse a realizar la propuesta que nos ha contado cuando llegue a la curul de asambleísta. Sin embargo, la mayor parte de veces, en Puyo, en Pichincha, en Cachi, en Azuay, en donde sea, lo que hemos visto es que hay unos cacicazgos de líderes que están ahí todo el tiempo, cuya imagen nos es más familiar que la Coca-Cola. Y como mucha gente está indecisa, pues el rato de votar, vota por el primero que se acuerda. Entonces hay que hacer un llamado a los ciudadanos para tener más responsabilidad social y política con el voto. Hay que conocer a los que se vuelven candidatos, hay que pedirles que nos cuenten su propuesta y hay que comprometerles a que esa propuesta con la que nos han pedido el voto sea la que efectivamente implementen cuando lleguen a ser asambleístas. Ahora, Rommel, por ejemplo, como lo mencioné al principio, antes, ¿no? Y se cumple un año del levantamiento popular de octubre, donde hubo muertos, hubo mutilaciones, ¿no? Hubo abusos brutales por parte de la Policía Nacional. Y desde mi perspectiva, o sea, hubo un accionar extrajudicial de la Policía Nacional. Hay videos, como el video de que
que lo lanzan a este muchacho de un puente, ¿no? Y la asamblea brilló por su ausencia, por ejemplo, en octubre, ¿no? Sobre pretexto de las manifestaciones, sobre pretexto de que estaba cercado y no se podía llegar. Y, y es un año, se han quedado muchas cosas en la impunidad, creo yo, a no ser que el recambio que viene en octubre de 2021 tenga la decisión política de hacer algo. Pero ¿cómo evaluarías tú, por ejemplo, en un escenario tan complejo como fue el de octubre de 2019, el rol de la Asamblea Nacional cuando veías a un poder ejecutivo al borde del colapso, al borde de ser derrocado nuevamente por la fuerza popular, ¿no? O sea, ¿cómo evaluarías tú ese rol? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque tal vez se quedó en el qué y si es que pasaba, ¿no? ¿Qué hubiese pasado en la Asamblea Nacional? ¿Hubiese pasado lo mismo de que cuando le derrocaron a Lucio Gutiérrez, lo mismo que cuando lo derrocaron a Maguad, lo mismo que cuando, o peor aún, creo yo, cuando lo destituyeron a Bucaram, sin la especulación? ¿Qué rol crees tú que debería cumplir o pudo haber cumplido la Asamblea Nacional en un escenario como el de octubre de 2019, enmarcando todo el tema de los derechos humanos y la participación política también, ¿no? Mira, yo he sido profesor de derechos humanos en muchos espacios y en uno de ellos fui profesor de derechos humanos para eh, cuarteles militares en zonas de frontera, porque las zonas de frontera son peligrosas y suceden muchas cosas ahí. Y lo primero que yo les decía a los militares era, usted no puede violar los derechos humanos de otra persona, porque si lo hace y le descubre, usted se quedará solo. Las instituciones, ninguna institución, ni militar ni civil, va a proteger a alguien que ha violado los derechos humanos. Entonces, los militares y los policías tenían un freno, es decir, sabían que había una institucionalidad que impedía la impunidad y que impedía que su fuerza sea usada de forma desmedida en contra de los ciudadanos. Tenían cierto temor. Pero cuando es la propia autoridad la que aupa las violaciones de derechos humanos y el poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, llamado a controlar al Ejecutivo y a la policía y al ejército, se ausenta de la esfera pública, lo que se produce es un aupamiento, una permisividad que finalmente acaba con estas graves violaciones de derechos que tú has descrito. 1.200 detenidos, 1.100 heridos, 11 personas que han perdido sus vidas, muchos ojos perdidos, no sé, unos dicen 17, otros dicen 19 personas con mutilaciones. Uh -huh. Esto es así por la ausencia de la Asamblea Nacional. Nuevamente, uno no puede generalizar. Hubo un grupo de asambleístas que pidieron todos los días, a través de los medios que les fue posible, que la Asamblea se reúna y pare esta ola de agresión y tienda puentes de diálogo entre el gobierno y los manifestantes, pero la asamblea se ausentó. Y otra cosa que decir, los medios de comunicación jugaron un papel muy complejo y un papel que históricamente tendrá también un juicio de la historia. Invisibilizaron la violencia o crearon relatos, perdón, tanto visuales como verbales, donde la violencia venía de los manifestantes. Mire, el poder del Estado es el poder del Estado. Un ciudadano no tiene tanquetas, no tiene autoridad, no tiene pistola, no tiene uniforme, no tiene entrenamiento, no tiene chaleco, no tiene escudo y no está organizado para hacer operativos. El ciudadano está molesto, quiere salir a la calle, quiere expresarse. Si encuentra palo, bomba y bala, también se va a indignar, se va a poner agresivo. El papel de las Fuerzas Armadas, de la policía, es localizar cualquier foco de agresión ilegítima, apartarlo de la manifestación, controlarlo y permitir que la expresión pacífica de los manifestantes continúe. Ese es el rol de los policías. Pero si lo que te dicen es, como policía tienes que romper la manifestación a cualquier costo, yo te voy a proteger, no te va a pasar nada, y los demás poderes del Estado están calladitos, silentes, sin decir nada, entonces este hombre, este ser humano policía, este ser humano militar, cree efectivamente que tiene la posibilidad, el derecho y hasta el deber de ir a golpear a cualquier ciudadano que se manifiesta. Y así lo hicieron.
Y bueno, saludos, quiero seguir saludando, perdón, Rommel, a la gente que nos ve por las redes sociales, por Facebook, María Alicia Mata, saludos, Rommel, y saludos también a Vicky Guamán, a Marcelo Congacha, que nos están viendo, que se han sumado a esta Guayusa Opina. Rommel, habías mencionado antes el lawfare, ¿no? Eh, había yo también hablado en un programa anterior sobre lawfare, ¿no? Esta judicialización de la política. ¿Cómo la explicarías tú en lawfare? Hubo una explicación antes. Yo quisiera saber, conocer tu explicación en el marco de ahora, 2020, por culminar el año, se está tratando de jurídicamente impedir que un binomio de una tienda política participe en las elecciones, ¿no? eh, Se inhabilitó a otro actor político muy importante a través de un caso, de este famoso, disque famoso caso Sobornos. Y el lawfare parece que ha mutado al tema electoral ahora, ¿no? ¿Cómo tú lo explicarías, Ron? A ver, en términos muy sencillos para que nuestra audiencia pues se familiarice con el concepto. Hazte de cuenta de que estás en guerra. En la guerra hay reglas, nos dicen que sí, pero siempre hay excesos. Siempre el más fuerte violenta al más débil. Esta es una guerra jurídica orquestada desde el poder estatal contra quienes considera sus adversarios políticos. Si tú examinas el Estatuto de Roma, la persecución jurídica, política, comunicacional hecha de manera sistemática contra un grupo humano por razones ideológicas o políticas es considerado un delito de lesa humanidad. Es decir, es el delito más grave que se puede cometer. Pero lastimosamente, esa es la estrategia regional y nacional de tratamiento político de los adversarios. Los que están en el poder han optado por usar las estructuras judiciales, la misma ley, los reglamentos y cualquier decisión de cualquier tribunal o de cualquier contraloría para perseguir y sacar tanto de la contienda política como para criminalizar a los adversarios políticos y volcar contra ellos todo tipo de violencia. Es verdad que ha habido una transición de la política vivida cotidianamente, porque ahí se llegaba hasta los juicios, hacia la política vivida electoralmente, porque como estamos en tiempo de elecciones, el lawfare se ha extendido. Y entonces vivimos esa época. Y esto es complicado porque, mira, esto que se hace ahora, para erradicarse en el futuro, tendríamos que hacer un ejercicio democrático supremamente importante y supremamente grande, todos los ciudadanos. Estas prácticas que vamos sembrando ahora, estas malas prácticas, lastimosamente suelen florecer en el futuro, diversificadas, fortalecidas, enriquecidas. Y cegar estas plantas de la antidemocracia, de la persecución, cuesta muchos años. Eh, Hace un rato mencionaste el nombre de una persona a la que yo quiero muchísimo, se llama María Alicia Mata, ella es parte de un voluntariado que yo también formé parte de la Universidad Central, voluntario de Instituto de Derecho Comparado y el voluntario de la Unidad Latina. Nosotros trabajamos muchos años tratando de difundir los derechos humanos, tratando de difundir condiciones de convivencia más pacífica y civilizada, respetando las ideas ajenas. Lo hicimos desde la Universidad Central porque creíamos que ese era nuestro papel, pero nos enfrentábamos a la realidad del reciente gobierno de Febres Cordero en aquel tiempo, del 84-88 y las secuelas que dejó. Y entonces nos dimos cuenta que reparar, resarcir a la sociedad desde el discurso pacificador, desde el discurso de los derechos humanos, desde la tolerancia, desde la libertad de expresión, nos iba a tomar muchos años. Y en efecto nos tomó muchos años. Todo eso que yo creo se logró avanzar desde las décadas del 80, finales de los 80 hasta hace pocos años, ahora se ha perdido. Y mi impresión es que volver a la nomicidad, es decir, a vivir de acuerdo a las reglas, vivir respetando los derechos, vivir en términos de una administración de justicia medianamente potable, lastimosamente nos va a costar muchos años. No es solo lo que se pierde ahora, no es solo lo que se pierde en este momento, es lo que se pierde hacia el futuro, lo que a mí me preocupa muchísimo. Ahora, Rumen, yo siempre enfatizo es el tema de tal vez reflexionar la democracia, ¿no?
pensar la democracia, porque, digamos, has hecho un recuento muy atado entre todas tus ideas. Y en cuanto al Estado de Derecho, existe el concepto de Estado de Derecho, existen las leyes, no existen las instituciones públicas que deben garantizar el Estado de Derecho. Sin embargo, y como hemos mencionado en los ejemplos, es fácilmente violentado el Estado de Derecho, eh, es fácilmente dejado de lado, es fácilmente ignorado para ya sea perseguir a determinados actores políticos o para implementar política pública en función del gran capital, como lo vemos y como también hemos ejemplificado aquí en este diálogo. ¿Qué reflexionarías tú sobre la democracia? Quizá repensar la democracia como un sistema que ata todo el tejido social en una convivencia pacífica, o tal vez cuestionar el marco jurídico, y voy a decir esto, pero tal vez tú me puedes explicar mejor. Cuestionar el marco jurídico universal que se tiene respecto al ordenamiento del Estado, de las instituciones y en la garantía. Cuestionar en el sentido de, básicamente, hay que revolucionar el marco legal que rige nuestras sociedades, hay que revolucionar la democracia, hay que revolucionar ambos. ¿Cómo reflexionarías tú eso, Ron? A ver, varias cosas. La primera es esta, mira, Robert Dahl establecía una escala que medía las democracias y medía de alguna manera también la vigencia del Estado de Derecho. ¿Por qué yo hago referencia a esta escala? Porque no es verdad que la cuestión sea, si tenemos democracia, no tenemos democracia, si tenemos Estado de Derecho, no lo tenemos. Lo que pasa es que hay estados de derecho muy consolidados que están en el top de la escala. 9 o 10 son profundamente democráticos, la ley se respeta, los poderes están divididos, los derechos humanos son la prioridad. Ese es el estado ideal. Y hay algunos estados, tal vez en Europa, que han alcanzado un gran nivel de evolución en esta escala de la democracia representativa. El Ecuador siempre anduvo por la mitad, navegando entre un 5 y entre un 6. Creo que logramos llegar hasta un 7. Pero mi impresión ahora es que hemos retrocedido a un 4 o un 3 en la escala. Esos 3 puntos o 4 puntos de diferencia que hemos perdido en la escala le cuestan a la vida del país años, recursos a sus ciudadanos y tensiones políticas cotidianas. Ese grave retroceso hay que reconocerlo. Pero por otro lado, la democracia representativa ha demostrado tener muchas falencias. Y hay un nuevo modelo de democracia que ya se ha planteado incluso en nuestro texto constitucional, que es la democracia participativa. En la democracia participativa se vuelve a la idea que el poder supremo es el poder del pueblo y que ese poder puede ser ejercido sin intermediaciones. No digo de manera pues arbitraria o de manera caótica. No, no, no. Se puede ejercer de forma directa con un marco institucional y con un marco legal. Las veedurías, por ejemplo, permiten revisar una veeduría ciudadana, así tal cual te lo digo, una veeduría ciudadana fue la que bloqueó la venta a espaldas de los ecuatorianos del Banco del Pacífico porque denunció al directorio del banco ante la Asamblea Nacional señalando que no se le entregaba la información sobre valoración y posible venta de este activo. La Asamblea reaccionó, se combinó a que fueran a una comisión y ese proceso, por ejemplo, fue parado. Esta participación de los ciudadanos directa y activa puede efectivamente mejorar la calidad de la democracia que actualmente tenemos. Por otro lado, la tecnología ahora está convirtiéndose en un factor enormemente democratizador. Primero, porque ya no necesitas un gran canal de televisión para hacer debates públicos democráticos. Segundo, porque hay grupos de WhatsApp donde la gente de diferentes posiciones políticas, a veces un poco bravas y otras veces no, pero debaten. No, no, no consumen solamente la información que les gusta, tienen que consumir la información del otro, del diferente, que piensa de una manera distinta. Y eso es enriquecedor. Y finalmente, la tecnología permite planificar a la distancia, es decir, participar en la planificación a la distancia. Mira, hay un candidato, perdón que lo diga con nombre concreto, Andrés Arauz, ha propuesto una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención.
él ha propuesto que su plan de gobierno se forme a través de una metodología llamada Wikiplan, que no es otra cosa que establecer las prioridades ciudadanas con la participación en línea de los ciudadanos y encontrar a esos problemas y prioridades ciudadanas líneas de acción que le convencen a la mayoría de ciudadanos. Esta posibilidad colectiva y acumulativa no existía, pues en la realidad no existe. Es muy difícil reunirse con mucha gente, es muy difícil procesar toda esa información. Pero ahora con metodologías adecuadas puedes agregar prioridades y agregar mecanismos de solución hasta construir planes participativos hechos de manera virtual con participación ciudadana. La democracia, igual que todo en la vida, evoluciona, pero evoluciona para perfeccionarse. Y en ese sentido, yo creo que el paso siguiente de la democracia representativa, esta donde nombro un representante que se entiende con la Asamblea o el Poder Ejecutivo por el resto de los 4 años sin darme cuentas, esa idea ya debe ser eliminada. Nombro representantes a los que controlo activamente, tengo el poder de inscribirme en el debate público, tengo el poder de hacer veeduría y observación al debate público, puedo convocar asambleas ciudadanas, puedo pedir cuentas, puedo ejercer la democracia virtual de la que te están hablando. Y creo que ese debería ser nuestro futuro inmediato. Ojalá lo podamos ver. Puedo crear estos medios digitales en los cuales debato con una pequeña o una gran audiencia. Yo imagino que muy grande será la tuya, pero debatos, hay ideas nuevas, no es la gran pantalla colonizando todo el debate público. Ujú. Pero, y ya para finalizar, Rommel, bueno, antes de eso, saludos a María del Carmen Jurado también, que nos está viendo. Em, quiero mantenerme, si quizá, ¿no crees tú que quizá en el fundamento filosófico haya que repensar el modelo de redactar, de implementar un marco jurídico sobre lo que tú hablabas al principio, de las leyes siendo, digamos, la voluntad popular, pero también aquello que rige una convivencia civilizada y ordenada? ¿Tú no crees que quizá en el fundamento filosófico eso tendría que reevaluarse para justamente evitar que se violen los derechos humanos de manera tan a la ligera como se ha hecho, digamos, durante este tiempo, no solo aquí en Ecuador, sino también tenemos Chile, tenemos el caso de la Argentina, tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de Bolivia, es decir, Latinoamérica siempre dándonos sorpresas, ¿no? Entonces, ¿no crees que quizá podría ser una tarea de largo plazo, empezarla ya, como tú dices, debatiendo, cruzando ideas, reflexionando, para justamente ver si se cambia, como digo, ¿no? Y lo reitero, ese fundamento filosófico tanto del marco legal que rigen a los estados y también la democracia? Mira, perdona que haga esta inferencia personal. Yo he tenido la ocasión de trabajar con tu padre, con Carlos Viteri, y en un viaje él me habló del summa causal. Y a mí me pareció una cosa impresionante. No puedo explicarlo, no tengo la capacidad de explicar esas ideas bellas a un tiempo y complejas, basadas en el conocimiento y en la generosidad, la implicación con la vida. Pero creo que ya hay filósofos que están reflexionando sobre estas formas diversas de vivir la democracia desde unos paradigmas distintos a los que se impregnaron en la democracia en los siglos XIX y XX. También hay estas voces que se han producido desde Europa, especialmente de los partidos socialistas y obreros, que llaman a otra otra forma de democracia, sí, pensando en la participación y la diversidad en la participación. Creo que constantemente se está pensando el modelo democrático, pero como Estado el Ecuador se ha visto un poco ausente y ha regresado en estas prácticas de pensamiento democrático progresista porque hemos vivido, hay que decirlo con toda claridad, un momento de tiranía, de exclusión, de persecución, de, de pérdida, no sé cómo más decirlo. Bueno, querido Rommel, queremos agradecerte de parte de todos quienes hacemos Guayusa Política por habernos honrado con tu presencia aquí, haber tomado Guayusa con nosotros, haber conversado, reflexionado.
y me agrada mucho que hayas traído a colación el tema de summa causa, porque es lo que poco a poco queremos poner aquí a debate también, ¿no? La construcción quizá de un tejido social diverso, desde un pensamiento político diverso, contrahegemónico, que no responde al sentido común colonizado que lo tenemos y eso lo debemos eh, decir, eso lo debemos aceptar. Y realmente me alegra mucho que lo hayas traído a colación. Y la próxima Guayusa Política será estrictamente sobre suma causa y así que invito a todos y todas a sintonizar Guayusa Política el siguiente miércoles. Rommel, de nuevo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber estado aquí, realmente ha sido un placer tenerte. No sé si quizá quieres darnos un mensaje final. Mira, yo lo que quiero reconocer es el valor de este espacio comunicacional producido desde la Amazonía, desde el conocimiento profundo de la realidad amazónica y también que descentraliza los debates. Creo que estos esfuerzos deben ser apoyados. He visto los invitados que has tenido, desde pues, los organizadores del Grupo de Puebla, el candidato a la vicepresidencia de la República, sociólogos importantes, y me he sentido muy honrado de que me hayas invitado a esta conversación y destacar eso, la descentralización del debate en todas las formas. Lo has llevado a redes sociales y lo has hecho desde la Amazonía. Creo que eso tiene mucho mérito y espero poder ver muchas más guayusas políticas y algún día tener la alegría de tomar guayusa en serio contigo. Así será, Rommel. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Construyendo nuevas ideas entre todos y todas. Para eso se toma Guayusa. Y bueno, a todas las guayuseras, a todos los guayuseros que nos han visto, que nos han escrito por redes sociales, por Facebook, que han saludado a nuestro querido invitado y amigo Rommel Jurado. Muchas gracias. El próximo miércoles, ya saben, será estrictamente sobre suma causa y así que les invito a sintonizar el próximo miércoles. Así que Rommel, de nuevo, gracias. Guayuseros y guayuseras, hasta la próxima.